Bueno, mi nombre es Julián López Nazarre. Voy a hablarles sobre la enseñanza de los problemas. Gracias. Sobre la enseñar a resolver un problema, ¿sí? A diferencia de mis colegas, voy a leer, porque en cuanto a lo que son los tiempos, son acotados y, bueno, es una temática que me apasiona. Y si me pongo a hablar, van a ser las 5 o 6 de la tarde y vamos a seguir acá. Entonces, para hacerlo más ordenado, voy a ir leyéndolo, les voy a ir haciendo algunas acotaciones en el medio y más que nada porque no quería olvidarme de ninguna de estas variables, que hay muchas, ¿sí? en los procesos de enseñanza y aprendizaje de un problema. El saber matemático, visto desde el punto de vista histórico, no llega. Ahí está. Visto desde el punto de vista histórico, se ha construido a partir de la resolución de problemas, ¿sí? Todos los docentes, ya desde hace muchos años, sabemos que son los contenidos de aprendizaje de matemática lo trabajamos contextualizados en una situación problemática. Los problemas son el motor de la producción del conocimiento matemático. Se propone que la resolución de problemas, incluidas todas sus instancias, probar caminos de resolución, analizar estrategias y formas de representación, sistematizar y dar cuentas de nuevos conocimientos, sea para las y los estudiantes el modo de hacer matemática en la escuela. El conocimiento matemático funciona tanto para resolver problemas como para formular esos conocimientos para otros, decidir acerca de la validez de una conjetura, sistematizar y nombrar los conocimientos nuevos y relacionarlos con los ya construidos hasta el momento. Se propone que estos modos de producción de conocimiento matemático, propios de la disciplina, formen parte del trabajo del estudiante. Para que los niños y niñas entren en esta cultura matemática, es preciso enfrentarlos a situaciones desafiantes, situaciones potentes, para las cuales no tienen, quizás todavía disponibles, en forma inmediata, herramientas óptimas, ¿sí? De resolución, aunque cuentan con conocimientos anteriores que le permiten encontrar algunos caminos posibles, alternativos para abordarlos. Por ejemplo, en la resolución de situaciones en las Olimpiadas de Choique, en caso del sistema educativo municipal, o Ñandú, ¿sí? Que ya es a nivel nacional, hay muchas situaciones problemáticas que se pueden resolver, por ejemplo, con ecuaciones. Pero esas ecuaciones de un contenido de un aprendizaje que todavía los niños no manejan en el nivel primario. Pero pueden, a partir de, utilizando otras herramientas, saberes previos, pueden llegar a resolverlos, ¿sí? O sea, no con la herramienta óptima de la disciplina, sino a partir de alternativas propias de resolución. Entre los posibles factores que intervienen para que los y las estudiantes manifiesten dificultades en la resolución de situaciones problemáticas, encontramos dificultad en la lectura comprensiva del problema. Es tal vez una de las fases más complicadas. Las dificultades de aprendizaje del lenguaje, un vocabulario pobre, reducida capacidad de expresión, baja lectura comprensiva, hace que muchos niños no entiendan el enunciado de un problema. Existe además la costumbre de no leer el texto completo, y si a esto le agregamos la manera fragmentada de trabajar las asignaturas, la adquisición de habilidades en la resolución de problemas se complejiza cada vez más. Por ahí, ¿por qué enseñar a resolver problemas? Porque por ahí los docentes damos por sentado que los chicos saben resolver un problema, ¿sí? Porque apuntamos directamente a las operaciones, al algoritmo, a la suma, a la resta, a la multiplicación, a la división. Y damos por sentado que el problema ya lo saben resolver, ¿sí? Entonces es preciso que enseñemos a resolver un problema desde la comprensión del mismo. También manifiestan dificultad para extraer y relacionar la información que le proporciona el problema o de seleccionar las preguntas.
sobre todo en aquellas situaciones donde hay una gran cantidad de datos, algunos datos que sirven, otros que no para contestar determinada pregunta y resolverlo, por ahí no se dan cuenta cuáles son esos datos que necesitan para resolver el problema. Estrategias utilizadas por los docentes, poco atrayentes para el estudiante. El sentido de cada operación es construido por medio de la variedad de problemas que los niños van resolviendo. Y si solo han realizado problemas en los que se agrega, se gana, se aumenta, ese será el momento el sentido que puedan atribuirle a la suma. Cada noción matemática resuelve un cierto conjunto de problemas, pero no tiene el mismo significado en todos los casos. Esto es muy importante. Trabajar los distintos significados que se les da a la suma y la resta en las distintas situaciones problemáticas. Tradicionalmente se han trabajado las operaciones de suma y resta asociadas a las acciones de agregar o quitar. Si bien esas acciones corresponden a situaciones del campo aditivo, no todos los problemas de este conjunto se pueden englobar en esas acciones. Un aporte importante para la comprensión de esta variedad de significados, tanto para el campo aditivo como para el multiplicativo, es el que hace Bernaud a partir del desarrollo de las teorías de los campos conceptuales. Esta teoría plantea una explicación sobre el modo en que los alumnos establecen relaciones matemáticas al interactuar con la realidad en diferentes contextos. Este autor propone una clasificación de problemas según estén involucrados medidas, estados relativos o transformaciones. Y ahí les traje algunos ejemplos. Por ejemplo, son situaciones que están propuestas por Claudia Broitman, ¿sí?, especialista en matemática de la ciudad de Buenos Aires. El primer ejemplo dice, Laura tiene 5 figuritas rojas y 3 figuritas verdes. ¿Cuántas figuritas tienen en total? ¿Sí? En total tienen 8 figuritas. El segundo problema dice, Laura tiene 5 figuritas y gana 3 en un partido. ¿Cuántas figuritas tiene ahora Laura? Ahora tiene 8 figuritas. Perdón, este clima me pone así. Y el último dice, Laura tiene 5 figuritas y Malena tiene 3 más que ella. ¿Cuántas figuritas tiene Malena? Malena tiene 8 figuritas. Aunque las 3 situaciones pueden ser expresadas con la misma operación, 5 más 3 igual a 8, ¿sí?, en los 3 problemas se resuelve de la misma manera, el sentido, ¿sí?, de cada uno de esos datos no es el mismo en cada una de las situaciones. En la primera, 5 y 3 son medidas de una colección de figuritas. Tiene 5 y otra niña tiene 3. En tanto 8 es la medida de la colección total, ¿sí? El 8 no representa ningún cambio en la cantidad de figuritas, solo expresa la unión de ambas colecciones. En la segunda situación, el 5 es la medida, porque es una cantidad de figuritas, pero el 3 representa una transformación, ya no es una medida, sino que es una transformación. Laura ha ganado 3 en su colección, y su colección aumentó, ¿sí? Ya no es una medida, sino que es una transformación, o sea, tenía una cantidad y ahora tiene 3 más. Una transformación positiva se ha operado sobre una medida. El estado inicial de la colección era 5 y el estado final es 8. La transformación tuvo lugar en un tiempo, antes tenía 5 y ahora tiene 8. En la tercera situación, el 5 es la medida de la colección, pero el 3 ya no representa ni una medida ni una transformación, sino una relación entre la cantidad de figuritas. Tiene 3 más que, ¿sí? Ya no es una medida y tampoco es una transformación, sino que la otra niña va a tener 3 figuritas más que la primera.
Es una relación entre esas dos cantidades. Estos tres problemas, desde el punto de vista matemático, son equivalentes, pero no lo son desde el punto de vista de los niños. En los diferentes años se precisará generar condiciones para que los alumnos continúen ampliando tanto el dominio de variadas estrategias de cálculo como de los problemas que dichas operaciones permitan resolver. Sobre esa base de la distinción entre medidas, estados relativos y transformaciones, se pueden clasificar las relaciones numéricas aditivas en 6 categorías. Estas primeras 3, que son las mismas que vimos recién en los ejemplos, composición de 2 medidas, una transformación que opera sobre una medida, y una relación entre 2 medidas, ¿sí? Son los mismos ejemplos similares a los que vimos recién. Ahí están anotando. No sé. Vamos a ver los siguientes 3. 2 transformaciones se componen para dar lugar a otra transformación. Laura perdió en el primer partido 6 figuritas, en el segundo partido perdió 3 figuritas. ¿Cuántas figuritas perdió en total? En total perdió 9 figuritas. Una transformación opera sobre un estado relativo. Laura le debía 6 figuritas a Malena, le devuelve 4. ¿Cuántas figuritas le debe ahora? Ahora le debe solo 2. 2 estados relativos se componen para dar lugar a otro estado relativo. Laura le debe 6 figuritas a Malena, pero Malena le debe 3 a Laura. ¿Cuántas figuritas le debe Laura a Malena? Laura debe solo 3 figuritas a Malena. ¿Sí? Fíjense que hay 6 tipos diferentes de situaciones, incluso dentro de cada uno de esos tipos hay subtipos, en caso que sean transformaciones positivas o transformaciones negativas, si termina con más o termina con menos figuritas, en este caso, ¿sí? Pero la idea es que cuando estamos trabajando a resolver, estamos desarrollando esta capacidad de resolver situaciones problemáticas, tenemos que brindarle a los niños y a las niñas un abanico de situaciones problemáticas, ¿sí? Debemos agotar los distintos tipos de problemas en los que ellos pueden aplicar una suma, una resta, una multiplicación y una división. En este caso son los sentidos que corresponden al campo aditivo, los sentidos del campo multiplicativo quizás sean un poco más conocidos, quería traer esto porque no son tan conocidos. Los del multiplicativo tienen que ver con la organización rectangular, ¿sí? Con combinatoria y con proporcionalidad. Considerar como objeto de enseñanza los problemas significa asumir su amplitud y diversidad interna. Seguramente los niños y niñas tendrán dificultades para resolver individualmente muchos problemas. Podemos proponer, en primer lugar, un trabajo individual en la que es esperable que aparezcan variados procedimientos de resolución y diferentes propuestas para el problema. Una vez que los niños han resuelto individualmente o en parejas el problema, se plantea una instancia de trabajo colectivo. En esta fase se comunican las diferentes propuestas, el problema y los procedimientos utilizados. Él o la docente provoca luego un debate para analizar las diferentes respuestas. Es recién en el momento de discusión y de análisis del problema por el conjunto de la clase que pueden quedar instalada la solución correcta y posibles modos de resolverlo. El trabajo colectivo es una nueva oportunidad para que los niños y niñas reorganicen aquello que saben sobre los problemas. Posteriormente se subrayan las conclusiones del debate a la que han arribado y se registra la conclusión, la solución. Para finalizar, quiero compartir con ustedes una frase de Melina Furman que dice: me gusta la metáfora de aprender a aprender como un superpoder, porque nos da alas para todo lo demás. La mejor noticia de todas es que este superpoder se puede desarrollar y que hacerlo es accesible para todos desde muy pequeños. Tomando la idea de la autora, enseñar a resolver problemas como un superpoder,
les permitirá avanzar para todos los demás, pero para lograrlo debemos presentarle a nuestros estudiantes una variada y agotada colección de problemas durante toda su trayectoria escolar. Bueno, muchas gracias.